Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 65. El tema de hoy, el moho parece haber sido un gran problema. John el Grandullón llevaba más de 100 años viviendo en las calles de Londres. Antes de eso había pasado más de 9 años en prisión. Le faltaba la mayor parte de su dentadura. Era adicto a la metadona. Su apodo en las calles de Londres era John el Grandullón, porque era un hombre enorme que alguna vez había servido en el ejército. John el Grandullón llegó hasta nuestro refugio nocturno para indigentes en HTV. Vino con su amigo John el Pequeño. A John el Grandullón le encantaba el albergue y apreciaba mucho a los jóvenes que lo cuidaban. Comenzó a asistir a la iglesia, participó en Alfa y se encontró con Jesús. Fue lleno del Espíritu Santo durante el fin de semana Alfa. Como resultado, abandonó las drogas. Dios cambió su vida por completo, de la desesperanza al gozo. De inmediato comenzó a hablarles de Jesús a sus amigos que vivían en la calle. Cada semana se presentaba en la iglesia con más amigos. En las calles de Londres le cambiaron el apodo de John el Grandullón a Juan el Bautista. Uno de los muchachos que John había conocido durante el fin de semana Alfa se dedicaba a los negocios inmobiliarios y le encontró alojamiento. Un dentista de nuestra congregación se ofreció voluntariamente a reemplazar los dientes que le faltaban. Se reconcilió con su madre y su hermana y ahora tiene una relación con sus nietos, a quienes aún no conocía. Seguir a Jesús transforma la vida. Él está cambiando continuamente y por completo la vida de la gente. Dios es un Dios de nuevos comienzos y de transformación. Transforma la desesperanza en gozo. Vamos a leer Salmos capítulo 30. Vamos a leer desde el verso 8 al verso 12. En PDT. Señor, entonces te pedí ayuda, imploré tu compasión, Señor. ¿De qué serviría que yo muriera, que descienda al sepulcro? El polvo no puede alabarte, ni puede hablarle a otros de tu bondad. Señor, escucha mi oración y muéstrame tu compasión. Ayúdame, Señor. Entonces tú cambiaste mi tristeza en baile, me quitaste el luto y me vestiste de alegría. Que todo mi ser te alabe. Te alabaré por siempre, Señor. Primer punto. Clama a Dios, quien transforma vidas. Sí, Señor. A Él es el que debemos clamar. Dios puede transformar tu vida. Él cambia el lamento en danza. Nos quita la ropa de luto y nos viste de fiesta. Todo esto ocurre cuando clamas pidiendo misericordia y auxilio. David clamó a Dios diciendo: sé tú mi ayuda. Dios lo hizo, porque él dijo después: has cambiado en danza mis lamentos, me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Es sorprendente y maravilloso escuchar una historia tras otra de Jesús, transformando la vida de la gente, sacándola de la desesperación, liberándola de las drogas, restaurando matrimonios y cambiando vidas, cambiando los lamentos en danzas y las ropas de luto en fiesta. No es de sorprenderse que David concluyera este salmo así: no puedo quedarme en silencio, te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque cuando te supliqué misericordia y clamé por ayuda, me respondiste. ¿Cómo podría agradecerte lo suficiente por transformar mi vida por completo? Estoy agradecido, Señor, y quiero alabarte todos los días de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 31. Jesús anuncia la destrucción del templo. Jesús iba saliendo del área del templo cuando uno de los seguidores se le acercó y le dijo: Maestro, mira, qué piedras tan hermosas y qué edificios tan grandiosos. Jesús le dijo: ¿te refieres a esos edificios grandes? Pues no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Señales antes del fin. Luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos frente al templo. Pedro, Santiago y Juan y Andrés le preguntaron en privado: ¿cuándo va a suceder esto?
¿Cuál será la señal para saber que ha llegado el momento en que se cumpla todo esto? Jesús empezó a decirles: tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. No se alarmen cuando oigan sobre guerras y rumores de guerras. Todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres. Todo esto será el comienzo de mucho sufrimiento. Cuídense ustedes, porque la gente los entregará y los llevará a juicio. Los golpearán las sinagogas y los obligarán a presentarse ante gobernantes y reyes por estar de mi parte. Ustedes darán testimonio de mí ante ellos. Todo esto les ocurrirá por ser mis seguidores. Pero antes de que suceda esto, la buena noticia de salvación debe ser anunciada a todas las naciones. Cuando los arresten y lleven a juicio, no se preocupen por lo que van a decir. Solo digan lo que Dios les dé para decir en ese momento. No serán ustedes los que estén hablando, sino el Espíritu Santo que hablará por ustedes. El hermano traicionará y entregará a muerte al hermano. El papá entregará a muerte al hijo. Los hijos se pondrán en contra de los padres y los matarán. A ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre, pero el que se mantenga hasta el final será salvo. Cuando ustedes vean la abominación que causa destrucción donde no debería estar, quien lea esto que lo entienda, entonces los que estén en Judea correrán hacia las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese por su manto. Pobres de las mujeres embarazadas y también de las que tengan bebé en esos días. Oren para que nada de esto suceda en invierno, porque esos días estarán llenos de dificultades. Todo lo que ocurra en esos días será peor que cualquier otra cosa que haya pasado desde que Dios creó el mundo. Nunca se repetirá algo igual. Pero si el Señor no hubiera decidido acortar esos días, nadie sobreviviría. Pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido. No crean si alguien les dice: miren, este es el Mesías, o aquí está él, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas. Ellos van a hacer señales milagrosas y maravillas para tratar de engañar a los elegidos de Dios. Así que tengan cuidado. Les he contado todo antes de que ocurra la venida del Hijo del Hombre. Pero después de esos días terribles, el sol se oscurecerá, la luna no iluminará más, las estrellas caerán y los cuerpos celestes temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles y reunirá a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan la lección de la higuera. Tan pronto como sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas se abren, ustedes saben que se acerca el verano. Así también, cuando vean suceder esto, sabrán que el tiempo está cerca, a la puerta. Les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación. El cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí. Amén. Segundo punto, mira la gran transformación hecha por Dios. Todo lo que experimentas ahora en términos de Dios transformando las cosas es apenas un anticipo de la gran transformación que sucederá cuando Jesús regrese. El templo de Jerusalén en la época de Jesús fue uno de los lugares más impresionantes del mundo antiguo. Aún así, Jesús vio más allá del esplendor terrenal de los edificios y supo que dicha gloria sería momentánea. En este pasaje insta a los discípulos a que miren más allá del esplendor arquitectónico y hace una serie de profecías sobre el futuro. La transformación del templo. Al salir del templo, uno de los discípulos dijo a Jesús: mira, maestro, qué piedras, qué edificios. Y Jesús le responde diciendo que todo aquello sería derribado y apostilla. ¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Jesús profetizó la destrucción del templo, la cual sucedió en el año 70 después de Cristo. Tal vez era aquello de lo que hablaba al señalar, les aseguró que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. Transformando
o transformación cuando Jesús regrese. Las profecías de Jesús sobre la destrucción del templo no constituyen un acontecimiento aislado, son características de todo el periodo que comprende hasta la segunda venida de Jesús y anticipan lo que sucederá al final. Él, por lo tanto, no limita sus palabras al futuro inmediato, sino llega hasta las profecías sobre el fin mismo. Jesús profetiza sobre los acontecimientos en torno a su regreso. Nos advierte, al aproximarnos al final de los tiempos, que las cosas irán de mal en peor. Habrá guerras y rumores de guerras, terremotos y hambre, y estas cosas serán apenas el comienzo de los dolores. Lo peor está por venir. Se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Justo antes del amanecer es la hora de mayor oscuridad, pero luego de las horas más oscuras viene el nuevo amanecer. Dios transformará y enderezará las cosas con el regreso de Jesús. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Al hablar de la gran transformación que ocurrirá en los acontecimientos del futuro, Jesús también insta a sus seguidores a tener una transformación ahora en sus propias vidas. Y los anima a estar atentos observando. Jesús quiere que dejemos de enfocarnos en las cosas incorrectas y procuremos prestar atención a 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Primera, engaño. Advierte a sus discípulos que estén atentos a los falsos mesías que estarán particularmente activos durante tiempos de guerras, terremotos y hambre. La segunda cosa, persecución. Jesús dice que habrá una intensificación de la persecución donde el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, o sea, por el nombre de Jesús. Y lo tercero es la tribulación. Así como el engaño y la persecución, los últimos días serán días de tribulación como no los ha habido desde el principio. Frente a esto, Jesús asegura, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El pueblo de Jesús es animado a estar vigilante, con la certeza de que Dios tiene el control de estos acontecimientos y de que Jesús regresará para poner todo en su lugar. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias. Gracias porque vas a regresar. Gracias, mi Jesús, porque esa promesa de que regresarás se va a cumplir. Gracias porque aunque viniste por primera vez en debilidad y deshonra, regresarás con gran poder y gloria. Y te esperamos, Señor. Ayúdanos a estar siempre atentos, vigilantes y recibir la fuerza y la fortaleza de ti que necesitamos para esos días. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer ahora Levítico capítulo 14. Todo el capítulo. Purificación de las enfermedades de la piel. El Señor le dijo a Moisés, esta será la ley para la purificación del que tenga enfermedad peligrosa de la piel. La persona será llevada al sacerdote para que la examine fuera del campamento. Si ve que la enfermedad ha desaparecido, entonces el sacerdote le ordenará al que sea curado que traiga 2 aves puras, un pedazo de madera de cedro, tela roja y un hisopo. El sacerdote mandará matar una de las aves, derramará su sangre en una olla de barro con agua fresca. Luego tomará el ave viva, la madera de cedro, la tela roja y el hisopo, y los mojará con la sangre del ave muerta sobre el agua fresca. Rociará la sangre 7 veces sobre el que está siendo purificado de la enfermedad de la piel. Lo declarará puro y en un sitio al aire libre dejará libre al ave viva. Después, la persona purificada lavará su ropa, se afeitará todo el cabello y se bañará con agua. Entonces quedará puro y podrá entrar de nuevo al campamento, pero tendrá que estar fuera de su carpa durante 7 días. Al 8º día debe afeitar todo su cabello, su barba y sus cejas, es decir, todo su pelo. Lavará su ropa y bañará su cuerpo con agua, entonces quedará puro. En el 8º día, esa persona debe tomar 2 corderos sin defecto alguno, una cordera de 1 año de edad sin defecto alguno, 6 kilos de sémola mezclada con aceite para una ofrenda de cereal y 1/3 de litro de aceite de oliva.
A la entrada de la carpa del encuentro, el sacerdote que purifica a la persona la presentará ante el Señor junto con las ofrendas. Luego, el sacerdote tomará uno de los corderos y lo presentará como sacrificio de restitución. Enseguida, tomará el tercio de litro de aceite de oliva y con él hará ante el Señor el movimiento de presentación de la ofrenda. Después, matará el cordero en el sitio sagrado donde se degüellan los animales para los sacrificios, para la purificación del pecado y para los sacrificios que deben quemarse completamente. El sacrificio ofrecido por completo de multa es como el sacrificio por el pecado. Será para el sacerdote. Es muy sagrado. El sacerdote tomará parte de la sangre del sacrificio ofrecido por concepto de multa y la pondrá en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se va a purificar. Luego el sacerdote tomará parte del tercio del litro de aceite de oliva y lo echará en la palma de su mano izquierda. Untará su dedo derecho con el aceite de su mano izquierda y con ese dedo rociará ante el Señor 7 veces el aceite. De lo que queda en la palma de la mano del sacerdote, él untará aceite en la cabeza del que se purifica, en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho, sobre la sangre del sacrificio ofrecido por concepto de multa. Pondrá el aceite que le quede en la palma de la mano sobre la cabeza de la persona a purificar. El sacerdote hará todo esto delante del Señor para que se restaure la relación de la persona con el Señor. Luego, el sacerdote hará el sacrificio de purificación para hacer la purificación por ella. Después de esto se degollará el animal del sacrificio que debe quemarse completamente, y el sacerdote lo presentará en el altar junto con la ofrenda de cereal, y así realizará la purificación debida. Pero si quien necesite que se realice la ceremonia de purificación es pobre y no puede pagar tanto, entonces traerá un cordero como sacrificio ofrecido por concepto de multa, el cual se ofrecerá con el movimiento de presentación de la ofrenda. Esta será una ofrenda para hacer la purificación de la persona. La persona además traerá 2 kilos de sémola mezclada con aceite como ofrenda de cereal junto con 1/4 de litro de aceite de oliva. Y 2 tórtolas o 2 palomas, las que pueda pagar. Una será para el sacrificio de purificación y la otra será para el sacrificio que debe quemarse completamente. Al 8º día traerá esas ofrendas para su purificación y las entregará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro ante el Señor. Luego el sacerdote tomará el cordero del sacrificio ofrecido por concepto de multa y el aceite de oliva y hará ante el Señor el movimiento de presentación de la ofrenda. Luego degollará al cordero y usando parte de la sangre del sacrificio la untará en la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. El sacerdote derramará parte del aceite en la palma de su mano izquierda y con el dedo derecho rociará el aceite ante el Señor 7 veces. El resto del aceite que queda en la palma de la mano del sacerdote lo pondrá en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho del que está sentado, purificado, sobre la sangre del sacrificio ofrecido por concepto de multa. El resto del aceite que queda en la palma de la mano del sacerdote será puesto sobre la cabeza del que está siendo purificado y de esa manera el sacerdote lo purificará ante el Señor. Luego el sacerdote presentará una de las tórtolas o palomas según lo que la persona haya podido ofrendar. Debe ofrecer una de estas aves como sacrificio de purificación. Ofrecerá la otra ave como ofrenda que sea completamente quemada. Debe ofrecer las aves con la ofrenda de cereal. El sacerdote hará todo esto delante del Señor para que se restaure la relación de la persona con el Señor. Esas son las leyes respecto a las personas con enfermedades peligrosas de la piel que no pueden pagar los sacrificios usuales de purificación. Leyes sobre las casas que tengan moho. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ustedes van a recibir en propiedad la tierra de Canaán. Cuando la ocupen, se puede dar el caso de que yo haga que salga moho en alguna de sus casas. Entonces el dueño de la casa irá y le dirá al sacerdote: he visto en mi casa algo que parece moho. Entonces el sacerdote ordenará que saquen todo lo de la casa antes de que él vaya a examinar el moho.
Si ellos hacen esto, lo que está dentro de la casa no se volverá impuro. Luego el sacerdote irá a examinar la casa, observará el moho y si éste consiste en puntos verdes o rojos que parecen profundos en la superficie de la pared, entonces el sacerdote saldrá y clausurará la casa por 7 días. El sacerdote volverá a examinar la casa al 7º día. Si el moho se ha extendido, entonces el sacerdote ordenará que quiten las piedras que tengan moho y las retiren fuera de la ciudad en un sitio impuro. Luego el sacerdote hará raspar todo el interior de la casa. Se arrojará lo raspado en un sitio impuro en las afueras de la ciudad. Luego tomarán otras piedras y las colocarán en lugar de las anteriores y recubrirán la casa con barro nuevo. Puede suceder que el moho vuelva y aparezca en la casa después de haber quitado las piedras, haber raspado la casa y haber puesto el barro de nuevo en ella. Entonces el sacerdote debe venir y examinarlo. Si el moho que se extendió por la casa es un moho que destruye las cosas, la casa es impura. La casa debe ser destruida y sus piedras, madera y barro deben ser llevados afuera a la ciudad a un sitio impuro, afuera de la ciudad. Todo el que entre a la casa mientras esté cerrada quedará impuro hasta el atardecer, y todo el que duerma o coma en la casa debe lavar su ropa. Si el sacerdote viene y el moho no se ha extendido en la casa después de que se recubrió con barro nuevo, entonces el sacerdote declarará pura la casa porque el moho se ha ido. Para purificar la casa, el sacerdote traerá 2 aves, un trozo de madera de cedro, una tela roja y un hisopo. Él matará una de las aves en una olla de barro que tenga agua fresca. Luego debe tomar el trozo de madera de cedro, la tela roja y el hisopo, y otra ave viva, y los mojará con la sangre del ave que fue muerta sobre el agua fresca. Rociará la sangre 7 veces sobre la casa. De esa manera purificará la casa con sangre del ave, el agua fresca, el ave viva, la madera de cedro, el hisopo y la tela roja. Luego, en un sitio al aire libre fuera de la ciudad, dejará libre al ave viva, que de esta manera purificará la casa. Esas son las leyes para toda la enfermedad peligrosa de la piel, para el moho en la ropa o en las casas, y para las llagas o manchas. Esas leyes enseñan qué hacer cuando las cosas son puras o impuras y lo que hay que hacer en cuanto a una enfermedad de la piel. Tercer punto, agradece a Dios por la transformación más grande de la historia. ¿Puede Dios revitalizar la iglesia? ¿Puede transformar una nación? ¿Puede reducir los niveles de delincuencia y vaciar las cárceles? ¿Puede transformar la situación en que se encuentran los matrimonios y la vida familiar? La gran transformación en la historia ocurrió en la cruz, a través de la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. Aquello que parecía una derrota total, Dios lo cambió en la victoria más grande de todos los tiempos. Al hacerlo, posibilitó que cada uno de nosotros seamos parte de la transformación de Dios en el mundo de hoy en día en nuestras comunidades. Todo esto fue anticipado en el pasaje de hoy del Antiguo Testamento. Una y otra vez en el libro de Levítico leemos la necesidad de purificación debido al pecado y la culpa. Se requería sacrificio. Era necesaria la expiación, la sangre de un cordero sin defecto que ofrecía expiación y limpieza del pecado. El apóstol Pablo explica cómo estas cosas señalan la gran transformación de Jesús, de la que dan testimonio la ley y los profetas. En Romanos 3:21, todo lo que leemos en Levítico está diseñado para dar testimonio de Jesús. Pablo prosigue: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Jesús efectuó. Como resultado, hoy puedes acercarte a Dios con total confianza. En este pasaje del Levítico leemos sobre la purificación que ocurría mediante el agua, así como por medio de la sangre. Esto se retoma en el Nuevo Testamento como un anticipo de la forma en que Jesús nos limpia. Así dice el escritor de Hebreos: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que da la fe interiormente purificados de una conciencia culpable
y exteriormente lavados con agua pura. Eso lo dice en Hebreos 10:22 y también podemos ver Primera de Juan 5:6. Les animamos a que lo vean. Luego concluye su ilustración al sacar provecho explícitamente de la metáfora sacrificial que vemos en nuestro pasaje para explicar cómo se logró esto. En Romanos 3:25 dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Así que como se transforma la historia, así es de esa manera. Y es así como fue transformada la vida de John el Grandullón que veíamos en la introducción. Así es como fue cambiada mi vida y así es como el Señor sigue cambiando a todos los que se acercan a Él con corazón sincero. Así es como la desesperación se transforma en gozo y le damos gracias a Dios por Jesucristo. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque has transformado la historia. Te pido en oración que cambie nuestra nación. Te pido en este momento por lo que está pasando en el Catatumbo. Te ruego por la iglesia perseguida en ese lugar, en el nombre de Jesús. Ruego que les llenes de valor, de gracia, de poder, de fe y que el poder de tu Espíritu Santo traiga transformación a ese lugar de nuestra nación, pero también a toda nuestra nación en el nombre de Jesús. Te rogamos que derrames tu Espíritu Santo, que reavives a tu iglesia. Transforma la situación en que se encuentran los matrimonios y las familias, Señor. Mira, Padre, todo este consumismo y el inmediatismo que hace que las personas no quieran luchar por su hogar. Te ruego, por favor, que traigas verdad a la mente y al corazón de cada uno. Oro para que bajen los índices de criminalidad también, que las prisiones comiencen a vaciarse y que nuestras ciudades, pueblos y aldeas sean transformados, que tantas personas enfermas, niños, ancianos, adultos, jóvenes, sean transformados y sanados por el poder de tu sangre. Que venga tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade: el modo parece haber sido un gran problema. En el Antiguo Testamento, el tratamiento para este era muy complicado, ya que requería la participación del sacerdote. Tenemos muchas humedades en la iglesia, algo que probablemente sea similar. Me alegra que miembros de nuestra congregación no llamen a Nikki cada vez que les sale moho en sus casas. Nikki no es una persona muy habilidosa, dice la pastora Pipa. Bueno, le damos gracias al Señor por esta palabra, este devocional del día de hoy, porque realmente el Señor transforma vidas, transforma naciones enteras por el poder de Dios, y tenemos el gran ejemplo de muchas transformaciones en la palabra y también muchas transformaciones que hemos visto a través de la historia y en nuestros tiempos. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.